Siempre que visiten un área natural o un jardín donde consigan este tipo de plantas que se llaman heliconias, deténganse un rato a ver quién llega a alimentarse de ellas. Hay un grupo de colibríes, los Faetornis, que les encanta libar en este tipo de flores y hoy tendremos uno en este episodio de Avis Vigilantis. El colibrí pecho canela, Glaucis hirsutus. Me ven aquí que me traje la artillería pesada, hago fotografía de aves en estado natural, porque al fondo, en las heliconias, llega a alimentarse uno de los colibríes que tiene estas flores como preferidas, que pertenece al grupo de los Faetornis. Los Faetornis es ese grupo de colibríes que llamamos ermitaños o limpiacasas. Son unos colibríes generalmente de color marrón, poco coloridos. De esos Faetornis hay uno en especial y ese colibrí le dicen colibrí pecho canela y su nombre científico es Glaucis hirsutus. Es un colibrí que frecuenta muchísimo este tipo de vegetación y estamos aquí con la cámara para tratar de fotografiarlo y llevarles a ustedes esa experiencia. El colibrí pecho canela como característica fundamental es muy fácil de reconocer. Tiene el pico grande y curvo. Ese pico curvo le sirve para explorar las flores que están dentro de esa inflorescencia que tienen las heliconias. Adicionalmente él tiene la mandíbula o el maxilar inferior de color amarillo claro, tiene una pequeña máscara, todo el dorso es verde, un verde bastante apagado, brillante pero apagado, claro, y la cola no tiene ese par de plumas características que tienen el resto de los Faetornis. Toda la cola es del mismo tamaño, es un perfecto abanico donde la cola por las caras internas es una cola rufa, tiende a ser rojiza o naranja, tiene todas las puntas negras con unas manchas blancas en ella. Muy fácil de reconocer. De hecho, el género Glaucis viene del color ese verde claro que tiene este Faetornis y, este Glaucis de este grupo de los Faetornis. Y tiene el pecho, entonces, lo tiene de un color canela y después la parte ventral, la parte más baja, lo que es el abdomen y el vientre, lo tienen de un color claro, blanco claro. Como todos los colibríes son muy territoriales, ellos son bastante combativos, así como estuvimos comentándolo en uno de los episodios donde visitamos ese hermoso jardín de Enma Pescador, el jardín de colibríes, donde hablamos algunas generalidades sobre ellos. Si no lo han visto, recuerden revisarlo y para que aprovechen mucho más este episodio. Y estos colibríes los hemos conseguido anidando bajo hojas de palma, bajo hojas de la misma heliconia, y construyen un nido que adhieren a la parte baja de la hoja, entonces la hoja les sirve como techo. Es una posición sumamente incómoda, como verán, para la hembra el poder empollar los huevos en esa posición, y esa territorialidad y esa agresividad que tienen entre ellos. Van a observar ahorita unos videos que logramos donde ven dos individuos, probablemente sean dos hembras, no tienen dimorfismo sexual, o sea, no, a simple vista no podemos diferenciar cuál es macho y cuál es hembra, pero la hembra es la que se encarga de elaborar y de la nidada completa, tanto de poner los huevos como de levantar a los pichones y tener una nidada efectiva. Entonces suponemos que son dos hembras que véanse que están peleando, una trata de alguna manera de posarse sobre el nido que está construyendo, ven cómo agregan algunos filamentos y ella trata de echarse y de acomodarlo, y viene esta otra que suponemos que es hembra y la ala por la parte de la rabadilla, pelea con ella, la saca del nido. Entonces no sabemos si es que una le robó el nido a otra o esta, la que está siendo agresiva con la que está haciendo la construcción, quiere de alguna manera apoderarse de este nido. Entonces, bueno, estas son las imágenes que nos regala la naturaleza, que nosotros de alguna manera
queremos compartir con ustedes a través de esta ventana, a través de esta serie de aves vigilantes. Y les recuerdo que si quieren ver no solo esto, no solo más colibríes, sino todas estas situaciones que están alrededor de lo que uno consigue en la naturaleza como observador de aves, con el comportamiento de estas hermosos ejemplares, entonces suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse al canal de Río Verde acá en YouTube, enciendan las alertas y compartan este contenido para que todo el mundo aprecie estas hermosas imágenes. Se despide con mucho cariño como siempre Osvaldo Hernández por acá y nos vemos entonces en un próximo episodio de este programa Aves Vigilantes. Yo seguiré aquí tratando de fotografiar de una manera más cercana a esta hembra y bueno, nos vemos en el próximo.